Soy Julián Ortega, exalumno de la secundaria 47. Nunca fui creyente de lo paranormal, hasta que me encerraron por error en el aula 2B. Nadie me creyó lo que vi ahí adentro, pero desde esa noche, nunca más volví a dormir tranquilo. Era un día cualquiera en la secundaria 47. La escuela, con sus muros desgastados y pasillos silenciosos, parecía estar atrapada en una especie de tiempo detenido. Yo había llegado allí después de muchos años, por motivos que ahora parecen triviales. Una simple visita para recordar viejos tiempos, quizás para cerrar capítulos que nunca cerré. Me encontré con algunos viejos amigos, compartimos risas, fotos y recuerdos. Pero en un rincón oscuro del patio, algo me llamó la atención. Un aula cerrada con una puerta de madera vieja y una pequeña placa que decía 2B. La recordaba por alguna razón, aunque no podía precisar por qué. La escuela había cambiado. Muchas aulas estaban vacías o convertidas en otros espacios. Pero esa puerta en particular parecía llamar mi atención. Pensé en entrar, pero la idea de que alguien pudiera estar allí me detuvo. Sin embargo, algo en esa puerta, una especie de magnetismo, no me dejó en paz. Entonces decidí que si alguien más la abría o si la puerta se abría sola, entraría. Esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, no podía sacarme esa sensación de que algo me seguía. La imagen del aula 2B quedó grabada en mi mente. La idea de que quizás, solo quizás, había algo allí que necesitaba ser descubierto o que me estaba llamando. Decidí volver. No podía dejarlo así, sin entender qué era lo que me había llamado tanto la atención. La escuela estaba cerrada, pero había una ventana rota en un costado. Entré por allí, con cuidado, y me adentré en la penumbra de la escuela. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba mi respiración y el crujir de las tablas viejas al pisarlas. La oscuridad me envolvía, pero la luz de mi linterna me ayudaba a avanzar. Encontré la puerta del aula 2B y, con un esfuerzo, la empujé. La puerta chirrió al abrirse, revelando un aula vacía, pero fría como el hielo. El aire parecía pesado y una sensación de opresión me invadió. En la pizarra había marcas, dibujos extraños, y en las paredes, manchas que parecían de humedad o de algo más oscuro. En medio del aula, una mesa con una silla, y sobre ella, un libro viejo, cubierto de polvo y telarañas. Me acerqué lentamente. El libro parecía una especie de diario, con páginas amarillentas y letras escritas a mano. Lo abrí y algo en su interior me paralizó. Una serie de escritos que describían experimentos, rituales, y una presencia que parecía haberse instalado allí, en esa aula. Al leer esas páginas, sentí que algo despertaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La leyenda de la escuela siempre había sido que en esa aula ocurrían cosas extrañas, pero nunca pensé que fuera cierto. La historia decía que en esa aula se practicaban rituales prohibidos, que los maestros que allí enseñaron desaparecían o enloquecían. De repente la linterna parpadeó y en la penumbra una sombra se movió. Mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la calma, pero la presencia era tangible, una energía fría que parecía atravesar mis huesos. La sombra se acercó lentamente, tomando forma, y en ese instante comprendí que no estaba solo. La figura era difusa, con ojos que brillaban en la oscuridad. Quise correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura habló en un susurro que parecía venir desde el fondo del tiempo. ¿Qué buscas aquí, Julián? No podía responder. Solo podía mirar. La figura desapareció en un parpadeo y en su lugar quedó una sensación de vacío, como si algo hubiera sido arrancado de mí. Desde aquella noche, mi vida cambió por completo. No podía dormir, ni siquiera descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, esas escenas del pasado que parecían cobrar vida propia en mi mente. La secundaria 47 se convirtió en mi obsesión, en un lugar que no podía olvidar, como si una fuerza invisible me obligara a regresar, a buscar respuestas en medio de la oscuridad que me acechaba. Hablé con antiguos maestros, con algunos alumnos que aún estaban en la escuela, pero nadie recordaba nada con claridad. Solo una historia persistía en el aire, una leyenda que parecía haber sido enterrada en el silencio.
que en ese aula se practicaban rituales prohibidos y que un espíritu oscuro había quedado atrapado allí, condenado a vagar en un limbo de sombras y susurros. Sin embargo, las piezas no encajaban del todo, y esa incertidumbre solo alimentaba mi determinación de descubrir la verdad. Decidí volver, armado con más información, una grabadora y una valentía que apenas podía sostener. Quería entender qué sucedía realmente en esa aula maldita, y quizás encontrar alguna forma de liberarme de esa presencia que me atormentaba noche tras noche. Sabía que en ese lugar residía algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar, algo que no estaba dispuesto a dejarse revelar sin resistencia. Pero también sabía que, si quería escapar de ese peso, debía enfrentarlo, sin miedo, sin dudas, aunque cada paso que daba me acercara más a lo desconocido y al peligro que acechaba en cada rincón de la Escuela 47. La investigación me llevó a indagar en archivos antiguos y en leyendas urbanas. Descubrí que, en los años 70, en esa misma aula, un profesor había desaparecido misteriosamente durante un ritual. La historia se convirtió en leyenda, pero algo quedó allí, en esa aula, esperando ser liberado o destruido. Una noche decidí realizar un ritual que encontré en uno de los diarios antiguos. Creía que podía liberar al espíritu, o al menos calmar su furia. Pero algo salió mal. La presencia se intensificó, y esa noche sentí que algo me atravesaba, que mi alma estaba en peligro. Desde entonces no he sido el mismo. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra las sombras, y cada noche el aula 2B me llama. Sé que algo allí todavía no está en paz, y que mi destino ahora está ligado a ese lugar maldito. Hoy, después de tantos años, todavía tengo pesadillas con esa aula. La historia no termina aquí, y quizás nunca lo haga. La Escuela 47 guarda secretos oscuros, y yo, Julián Ortega, soy solo un testigo de algo que trasciende la existencia. Cada vez que cierro los ojos puedo sentir la misma presencia fría, esa sensación de que algo invisible se cierne sobre mí, recordándome que lo que ocurrió allí no fue solo una historia de niños traviesos o simples accidentes. No, hay algo más, mucho más, algo que se niega a ser olvidado. Si alguna vez visitan esa escuela, tengan cuidado con el aula 2B, porque allí algo todavía espera y no descansará hasta que alguien más caiga en su trampa. No es solo una habitación abandonada, es un portal, un umbral a un mundo que no debería existir en nuestro plano. La puerta de esa aula ha sido sellada muchas veces, pero no por mucho tiempo. La entidad que habita allí se alimenta del miedo, de las almas perdidas que se adentran sin saberlo, atrapándolas en un ciclo interminable de oscuridad. Yo, por experiencia propia, puedo decir que esa presencia no es solo una leyenda urbana, sino una realidad que dejó marcas imborrables en mi alma. Y así, cada noche, cuando la oscuridad se cierne y el silencio se vuelve abrumador, escucho susurros que provienen del fondo de mi memoria, recordándome lo que vi y lo que aún no puedo entender. La historia de esa escuela, y en especial del aula 2B, sigue viva, esperando pacientemente a la próxima víctima que cruce su umbral. Porque en ese lugar, el tiempo no pasa, solo se congela, y el mal acecha en las sombras, listo para reclamar lo que, por mucho tiempo, le fue arrebatado.